Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Así que vámonos con la primera pregunta, mi estimado pastor. Amén, hermano Carlos, sí señor. Dice este oyente así: pastor, ¿cuál es la diferencia de la palabra misericordia y la palabra gracia? Y si se puede aplicar la palabra misericordia a nuestras vidas, o es solo por la gracia del Señor lo que somos. Yo le voy a regalar una ñapa al que hace la pregunta, que son 3 palabras claves en el desarrollo de la vida del cristiano. Uh-huh. La primera se llama gracia. Uh-huh. Es el equivalente a que, no teniendo nosotros con qué pagar nuestra salvación, Él la pagó. Amén. Pero se llama gracia, un don inmerecido. Misericordia, que es la otra que la persona hace, es el equivalente a que, a pesar de nuestros pecados, Él no nos pagó conforme a ellos, sino conforme a su misericordia. O sea, la misericordia de Dios hacia nosotros es el equivalente a no recibir nosotros el castigo merecido, uh-huh, sino que más bien Él hizo uso de su misericordia. Y la palabra amor, uh-huh, que es el equivalente a darlo todo a cambio de nada. No habíamos nosotros hecho nada, uh-huh, para merecer el amor de Dios, y Él nos amó a pesar de y por encima de. En síntesis, el amor de Dios es tan grande que sin merecerlo, por amor nos salvó. Amén. Su gracia es tan grande que, no teniendo con qué pagar nuestra salvación, Él la pagó por gracia. Uh-huh. Y su misericordia es tan grande que no nos pagó a nosotros conforme a nuestros hechos. Amén. Muy bien. Qué bonito. Amén. Amén. Seguimos. Pastor, ¿no le preocupa a usted lo que está pasando en nuestra iglesia? La juventud ahora está demasiado de moderna y todo lo están normalizando. Entonces yo le pregunto al pastor, ¿qué está pasando con su generación, pastor? ¿A usted no le preocupa lo que está pasando? ¿Que la iglesia está perdiendo la identidad y la santidad? Pues una pregunta que hace, ¿no? Sí, sí. Esa pregunta es muy interesante. Que si me preocupa, sí. Pero también hay algunas cosas que vale la pena analizar. Y es que en aquello de el tiempo moderno hay cosas que nosotros satanizamos y que no son malas. Hay cosas que sí están mal hechas. Pero igual, en el pasado, los jóvenes en su tiempo hacían cosas que no estaban bien hechas, como cosas que estaban bien hechas. Déjeme más bien resumirle a la luz de la Biblia. Uh-huh. ¿Qué es lo que será? Lo que antes fue. Uh-huh. Y nada hay nuevo sobre la tierra. Uh-huh. Ahora, con respecto a mi generación, sí me preocupa porque se está yendo una generación que, a diferencia de la de hoy, pues el psicólogo era la chancla, el zurriago, la correa, ¿cierto? Donde nos enseñaron a ser. Hoy hay una generación que yo digo que, como dicen por ahí, de cristal, uh-huh, que todo les afecta, pero es todo, incluyendo que no están en condiciones ni siquiera de escuchar la verdad de Dios. Uh-huh. Ahora bien, hay un fenómeno muy complejo que es el modernismo.
Pero a pesar del modernismo y de lo que vendrá después, uno también ve en la iglesia jóvenes consagrados a Dios. Sí, amén. Gente piadosa, gente temerosa. Como siempre, hubo gente fiel y gente infiel. Hoy es igual. Lo que pasa es que es en otro contexto. Y eso pues, los viejos lo vemos muy extraño hoy. Cosa que situaciones similares en otro contexto se daban en nuestra juventud. Sí. Y que los viejos de nuestra juventud miraban horrible. Sí. O sea, la vida es como un círculo. Sí, señor. Y cada situación se va ajustando al contexto. Aquí lo importante de todo es que más allá de que uno se preocupe, pues como pastor cumplir con la misión, Sí. predicar el evangelio, que ese siempre fue, siempre es Siempre y será. siempre será. No cambia. No cambia. Y en la medida que nosotros como pastores prediquemos la palabra de Dios hará la obra en la vida de los individuos. No nos compete a los pastores cambiar la vida de la gente, Exacto. porque nadie podrá cambiar a nadie. El único que cambia el rumbo del hombre es Dios. Amén. Entonces, desde mi visión, muy duro ver jóvenes que teniendo todas las posibilidades se van a perder. Pero muy maravilloso ver jóvenes que a pesar de tanto pecado son santos. ¿Ya? Eso es lo que yo puedo decir. Ahí es que manejar una palabrita que yo creo que es la más importante en la existencia del hombre, que se llama equilibrio. Equilibrio. Donde el creyente no debe de ir a los extremos, ni a la derecha, ni a la izquierda, sino estar ubicado acorde a las enseñanzas divinas. En ese proceso de la vida habrán unos que no harán, otros que sí harán. Y eso pues viene desde Jesús. Mira la parábola de la cizaña y el trigo. Es exactamente lo mismo de hoy. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es cumplir la misión. Y Dios producirá el querer como el hacer Por su buena. en las personas que tomen la decisión, sea para seguir a Dios de verdad o para vivir desordenadamente. Nos- Pero también creo, pastor, que el pastor es la persona llamada para estar ubicando, para estar guiando esa juventud, porque estamos en tiempos modernos y los tiempos son muy diferentes y todo se normaliza en la iglesia, entonces eso va contaminando a los demás. Porque, por ejemplo, si hay un joven servidor que es bien desordenado y sigue sirviendo, pues entonces los otros también van a seguir ese ejemplo, ¿no? Pues podemos seguir lo mismo. Entonces creo que el pastor es la persona más indicada por Dios para estar guiando, para estar exhortando y para estar disciplinando. Claro. Bueno, porque sin ley, la Biblia dice que sin ley el pueblo se desenfrena. Por eso el ejercicio pastoral va direccionado a corregir, Sí, sí. a exhortar, Por medio de la a palabra. redarguir. Exacto. Entonces, cuando en la iglesia hay fenómenos anormales, si el problema afecta a un individuo, el pastor se sienta y llama a la persona a solas. Sí. Si el problema afecta a la comunidad, el pastor hace observaciones generales, que ese es nuestro trabajo. Como Y las siempre observaciones partiendo del de la pastor Biblia. Carlos. ¿Cómo dijo? Como las observaciones del pastor Carlos y a la gente le gusta. Eso. Voy a hacer una observación y todo, diga, ¿qué va a decir? El que estaba charlando que deja de hablar. Sí. Así es. Sigue, Diego. Ahí se va corrigiendo las cosas. Amén. O sea, uno hace lo que tiene que hacer. Sí. Ya. La transformación de fondo la hace Dios por Amén, el amén, Espíritu amén. en la vida de la persona, en la medida que la persona le permita a Dios Amén. hacer el trabajo. Amén, hermano Carlos, excelente. Aquí nuestro oyente nos llega con la siguiente inquietud. Dice, si mi esposo recibió el Espíritu Santo y habló en lengua solo una vez y más nunca lo volvió a hacer,
¿por qué sucede esto? ¿Y es normal? Sí es normal, porque la iglesia dentro de su sistema pues tiene como punto de partida en los que sirven que deben de hablar en lenguas. Pero eso no es igual a que tenga que hablar en lenguas todos los días. Sí. Porque una cosa es el don, que ya hemos explicado aquí hasta la saciedad. Sí. ¿Cuál es la finalidad? Otra cosa es ese evento que la iglesia tiene determinado, a través del cual califican o descalifican a la persona para el servicio a Dios. Amén. Amén. Pastor, si una pareja, el uno de ellos comete adulterio, confiesa su pecado, pero la parte inocente no quiere continuar con la persona, con su pareja, ¿qué puede hacer? O sea, no le es difícil perdonarle. Claro, el que se arrepintió, Dios le perdonó. Y el que no perdona, pues Dios tampoco le perdona. Uy, pero eso está Así fuerte, pastor. Fuerte, pero esa es la Biblia. Claro. Lea el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os Pastor, perdonará. pastor, eso está tan fuerte porque la Biblia dice que hay que perdonar 70 veces 7. O sea que si la mujer se la hace al marido una y otra, perdónele y perdónele y perdónele. No, hermano. O el marido a la mujer, porque eso se Pero por eso, cualquiera de los dos. Pero por la dureza de corazón. Claro, entonces recuerde que el divorcio se dio fue por la dureza del corazón, no por la infidelidad misma, sino porque las personas, después de sentirse afectadas, no perdonaban. Y eso generaba un panorama violento en la relación de la pareja. Sí. Entonces Dios, buscando evitar violencia en la familia, da esa salida. Pero realmente hay algo claro. Si yo no perdono, Dios no me perdona. Eso es lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que hoy también, pastor y hermana Merceditas, hay un fenómeno. Y es que los que se casan lo hacen llenos de ilusiones, pensando en el mundo de las mil maravillas. Y cuando se casa Cuidado con Santiago que va a casar, pastor. Y cuando se casan prepare. Descubren que no era tan maravilloso como pensaban. Entonces ya Pastor, comienzan. pero ¿por qué dice eso? Yo he vivido muy bueno y tengo 47 años de casa, véalo. Pues, Cuidado, pues. Usted la excepción. a ver si me hago entender. Sí. Entonces, cuando las personas aterrizan y ven que las cosas no son como las pensaban. Sí, no todo es color de rosa. Eso, entonces buscan la mínima para justificar una separación o un divorcio. Exacto. ¿Sí? Entonces hoy estamos como en los días de Jesús. Un día le acercaron a Jesús y le dijeron: ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Por cualquier. O sea, Señor, yo me acosté con mi mujer anoche, estaba bien peinadita y pues como se había cepillado los dientes y había hecho enjuagues con Listerine, pues estaba muy agradable. Pero esta mañana me desperté y su aliento era desagradable. Además tenía... Parecía un león. Exactamente, estaba toda despeinada. ¿Será que me puedo divorciar por eso? Entonces, la Biblia es clara y la iglesia es clara. Solo hay dos causales. Y esas dos causales es abandono total y permanente, o cuando se presenta uno de los muchos pecados sexuales que van en contravía del matrimonio, cuando la persona llamada ofendida no tiene la nobleza, No está dispuesta, perdón. no está dispuesta a perdonar. Entonces, yo le recomendaría a todos los que se casan que no se olviden del compromiso. Para bien o para mal lo aceptó o la aceptó. Y entre ese para bien está todo. Aquello de vivir en la luna, de vivir disfrutando la miel, ¿sí?
de recibir todo aquello que me agrada. Y cuando digo para mal, estoy también aceptando las cosas que van en contra de nuestra salud, de nuestra economía, de nuestra relación, inclusive de la infidelidad. Pastor. Es que por eso el que se casa tiene que pensar 2 veces antes de decir sí. Debe de pensarlo. Pastor, y es que es tan complejo eso. Pastor, nosotros somos conscientes de que en este momento hay una pareja, no de acá de la iglesia, porque sinceramente ni siquiera es del departamento de acá, pero que nos piden ayuda, nos piden, pero es que una hermana se casa pensando que va a vivir bien, no ha habido infidelidad ni nada, pero siempre el esposo la hace sentir mal, la hace quedar mal delante de la gente, nunca le valora lo que ella hace, mejor dicho, siempre la estigmatiza. Esa muchacha vive llorando, aburrida, nunca le da nada, ella tiene que trabajar para conseguir, antes para aportar. Entonces ella dice, y por el servicio a Dios, yo tengo que soportar. Mira, y esa muchacha llora. Una cosa que va a sonar raro. Cuente. En cuanto a que tiene que conseguir sus propias cosas, me parece muy bien, porque en la era del feminismo las mujeres son iguales a los hombres. Entonces que produzcan y se suplan sus gastos. Pues que consiga sus cosas personales, pero cosa que el esposo se va a trabajar y no compra nada y ella tiene que tenerle. Por eso. Vamos por partes, ¿sí? Es que es muy interesante que en el tiempo de hoy, donde las mujeres reclaman igualdad, solo sea para beneficio de ellas y en contra del hombre. Entonces, si reclaman igualdad, pues que sea de verdad la igualdad. No ocurre en nuestro matrimonio, porque nosotros venimos de una cultura diferente, donde el hombre provee y la mujer cuida de sus hijos. Y creo que la mejor riqueza que yo tengo en mi vida son mis hijos, que gracias a Dios y a Merceditas, su trabajo de un valor incalculable fue cuidar de mis hijos. Y por eso, gracias a Dios, no tengo hijos delincuentes, ni borrachos, ni drogaditos, ni violentos, ni dentro de su condición humana, son cristianos. Yo creo que hay que pues contextualizar las situaciones. Ahora, cuando una mujer se comporta a la altura como una hija de Dios y el hombre hace lo que la hermana Mercedes está diciendo, eso se llama maltrato. Claro. Dios, la iglesia y la legislación colombiana no avalan el maltrato. Entonces, ¿qué haría yo si fuera esa niña? Número 1, buscaría a mi pastor para que nos den unas terapias. Buscaría la red de familia que tiene la iglesia, para que a través de la red de familia se ayude y se busque soluciones a la problemática. Si eso no funciona, yo lo demando. Porque si un tipo no respeta a Dios, no respeta la autoridad de la iglesia y no respeta la ley, pues que le apliquen la ley. No importa que tenga el rótulo de cristiano. Porque una persona que maltrata a su mujer no es cristiano. Eso sí debe quedar claro. Ningún cristiano, ninguna cristiana que digan que van para el cielo y que maltrate el uno al otro, esas personas no van para el cielo ni son cristianos. Entonces, como no son cristianos, pues que les apliquen la ley. Yo siempre he dicho que a la esposa hay que quererla, hay que cuidarla, hay que valorarla, hay que darle el sitio que ella merece, hay que entregarlo todo por ella. Es que si uno no ama a su mujer, Jesús fue claro. Él dijo, el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo podrá amar a Dios? Oiga, a su hermano, pero es que aquí es algo más que el hermano. Es su esposa, es su
propio cuerpo. Exacto. ¿Y quién no ama su propio cuerpo? Eso es lo que dice Efesios capítulo 5. Exacto. Eso es lo que yo digo. Entonces yo digo, Es muy hombre, complejo. un hombre que maltrate a su mujer Claro. no tiene, primero, nada de cristiano. Por eso actúa así. Porque el solo hecho de ser cristiano me lleva a tratar al prójimo Claro. como a mí mismo. Claro. Y cuando se trata de la familia, pues imagínate. Sí. No. Si la maltrata y no oye ni a Dios ni a la autoridad de la iglesia, pues que le pongan, como dice el dicho vulgar por ahí, tate quieto, denúncielo. Claro, muchos Apliquen la piensan, ley. muchos piensan que si no hay un maltrato físico, no hay golpes, entonces no es maltrato. No, recuérdese y tenga claro que el maltrato va mucho más también que lo físico. También está el maltrato psicológico y en la manera como la... Hay muchas maneras de Claro. maltratar a Entonces, una mujer. Claro, todo eso afecta. Ojo, pastor, y no solo a una mujer, Y a un hombre también. al hombre. Claro que sí. Hay maltrato a los Sí, hombres. señor, claro que sí. Y estaba mirando la Y lo estadística. precipita a tomar decisiones equivocadas. Estaba mirando la estadística y los suicidios son mayores en los hombres que en las mujeres, porque muchos hombres prefieren callar. Claro. Hay muchos hombres que llevan un calvario y lo aguantan y lo soportan porque el decir lo que les pasa les hace ver como poco hombres. Sí. Que eso también es un fenómeno de crianza. Claro. Yo mismo cometí ese error con mis hijos, sobre todo con el varón, porque a uno le enseñaron que uno tiene que aprender a ser hombre, que los hombres no lloran, que los hombres no se rinden, y resulta que ellos son personas como también llenos de emociones y de sentimientos, igual que las mujeres. Entonces hay un fenómeno social que viene desde crianza, que puede afectar mucho una relación. Amén. Sigamos. Sí, señor. Pastor, ¿me podría explicar qué significa o qué quiere decir el plan financiero de Dios? Bueno, todo sistema tiene un plan financiero. Entonces, ¿cómo se financia el Estado? A través de impuestos. ¿Cómo se financia la empresa? A través de recursos que el propietario tiene o que consigue a través de créditos, ¿cierto? A través de ganancias que se tiene por lo que produce. ¿Cómo se financia? Coloquemos ejemplos. El ruselismo, vendiendo libros. ¿Cómo se financia la Iglesia Católica? Vendiendo misas. Y muchas cosas más. Y muchas cosas más. ¿Cómo se financia la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? Bueno, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia se financia a través del plan financiero que Dios estableció, que se llama diezmos y ofrendas. No se las inventó el pastor. La Biblia habla de ellas. Tiene origen ese plan financiero en el padre de la fe, llamado Abraham, que consciente de las bendiciones de Dios y además consciente que el ministro del culto necesitaba comer y vestir, dio diezmos de todo en la dispensación de la promesa. Amén. Luego vino la ley de Moisés, donde fue necesario establecer una norma de ley por medio de la cual se pudiera sostener el aparato cúltico que estaba liderado por el orden sacerdotal de la tribu de Leví. En el tiempo de la gracia, la iglesia, haciendo uso de lo que se hizo por gratitud, enseña a su feligresía a dar a Dios de lo que Dios le da. Amén. Por eso en la iglesia no se pagan diezmos. En la iglesia no se obliga a nadie a diezmar. En la iglesia no se lleva estadística
quién da y quién no da. Porque en la iglesia se enseña que si todo es de Dios, según el Salmo 24, y vivo de lo que Dios me da, es apenas un deber, como expresión de gratitud, dar a Dios lo que Él me demanda, que es la 10ª parte. Ese es el plan financiero de Dios. Entonces, las iglesias, para que estos bombillos alumbren, hay que pagar un recibo de energía. Claro. Para que este sistema funcione y estemos llegando a todo el mundo, hay que pagar estos derechos. ¿Está claro? Bueno, ¿cómo se financia todo esto? A través de lo que los creyentes, como una expresión de gratitud, dan. Acá en la iglesia, yo no sé si Alex diezma o no diezma, si Santiago diezma o no diezma. No estoy para nada interesado en saber si lo hacen o no lo hacen, porque la misión mía es predicar. Ese es mi deber. El deber del creyente es obedecer a Dios, y dentro de esa obediencia está el dar a Dios lo que es de Dios. Amén. Y no. Ahora, ¿cómo se maneja el plan financiero de la iglesia a partir de lo que el creyente da? Que eso es otra cosa. ¿Qué se hace con eso? Entonces, vamos a suponer que Santiago esta semana diezmó 100,000 pesos. Lo primero que hace el recaudador o el director de finanzas de la iglesia es escoger un día en la semana, extrae ese recurso del alfolí, porque los diezmos no son para el pastor. No son del pastor. Los diezmos van al alfolí. No le dé diezmos a su pastor en la mano, que el pastor no es el alfolí. Y yo le diría a los pastores, no le lleven la cuenta de cobro al creyente a la banca. No. Que también es muy común, Sí. en algunas iglesias, cómo le van llevando el sobre al creyente a la banca. Cada uno tiene que llevar. La Biblia dice que el creyente debe de traer los diezmos al alfolí. Entonces, Santiago trajo 100,000 pesos de diezmos porque Dios lo bendijo con 1,000,000. ¿Qué hace el director de finanzas? Extrae esos 100,000 pesos el día que él predetermina, y lo primero que hace es sacar el 21%. ¿Qué se hace con ese 21%? Se envía a la Tesorería Nacional. Dejemos claro algo, hermano Carlitos, perdón, interrumpo. Esos porcentajes son avalados y se han hecho por medio, lo ha creado la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Sí. Los porcentajes que va a mencionar hermano Carlos. Claro, esos porcentajes son el resultado de un acuerdo a nivel nacional. Exacto. En el pastorado. Exacto. Entonces ya sacaron el 21%, va a la Tesorería General. ¿Qué se hace con ese 21% en la Tesorería General? Entonces se sostienen más de 40 misioneros en el mundo, se sostienen más de 30 sedes en el país. Que cada sede tiene secretario. Mínimo 2 empleados tesorero de base. Aparte de eso, cada sede paga luz, agua, teléfonos, internet. Aparte de eso, la iglesia tiene un centro administrativo a nivel nacional donde se atiende todo lo que es la infraestructura administrativa de la iglesia a nivel mundial, porque estamos en el mundo. Entonces, de esos 100,000 pesos, ¿cuánto quedaron? 79,000. 79. ¿Qué dice el director de finanzas? Como los ingresos de la iglesia en el Boyacá Real, por concepto de ofrendas. Por concepto de ofrendas, no alcanza para sufragar los costos administrativos, porque para que esta iglesia funcione las 24/7, requiere un presupuesto en este momento de cerca de 15 millones al mes. Eso vale tener las puertas abiertas
de este salón. Entonces, es muy interesante que la gente se dé cuenta Claro. que el director de finanzas dice, también avalado por la decisión del pastorado, extraer el 25% de los 79,000 pesos que quedaron para hacer el colchoncito para pagar luz, agua, gas, Elementos que haya que internet, comprar. elementos de aseo, para pagar empleados. Y elementos de tecnología que son los más costosos. Y elementos de tecnología que se requieren. Y aparte de eso, otras cosas que se van deteriorando en la iglesia, como bancas, Claro. sillas, enseres, otros. ¿Está claro? Ujú. Entonces, al pastor, de los 100,000 pesos que Santiago dio, le están dando un promedio de el 54 al 55%. Entonces, ¿cuánto le darían al pastor de los 100,000 pesos? Un promedio de 54 o 55,000 pesos. ¿Para qué? Para que el pastor esté las 24/7, atiende en la mañana, atiende en la noche, atiende en la tarde, vaya a llorar con los que lloran y vaya a comer ponqué con los que se casan, para que eduque sus hijos o se eduque él, pague sus transportes. Él tiene derecho a comer. Jesús, la Biblia enseña, el obrero digno es Eso sí. de su salario. Y en lo que pueda ahorrar para su vejez. Porque, querido hermano, acá no hay pensión, acá no hay nada de eso. Uno cuando se retire de este santo ministerio, si usted no logró ahorrar nada durante su ministerio, pues va a sufrir mucho en su vejez. Entonces, en lo que pueda ahorrar. Y algunos dirán, pero es que el Boyacá Real es una iglesia grande, es una iglesia grande. Bueno, mi hermano, sí, pero el pastor que está en esta iglesia grande es un pastor de más de 40 años de ministerio, en donde tuvo que haber pasado por muchas iglesias mucho más pequeñas para poder llegar a esta iglesia grande. Todo es un proceso. Aparte de eso, lo que le dan al pastor, el de ahí que ofrenda, el de ahí comparte con las personas necesitadas. Sí, señor, claro. Pues no debía decirlo, pero Sí. a uno a la oficina le llega gente, no tengo que pagar la luz, pastor. Sí. Y uno tiene 100,000 pesos en el bolsillo y uno viendo que le van a quitar la luz al hermano. Pastor, llevo tanto tiempo sin poder laborar y no hay nada que voltear a ver en la casa. Entonces, de lo que le dan al pastor, por naturaleza, No ayuda. es la regla. Los pastores son personas nobles. Puede haber alguno que sea un zángano, puede ser. Pero la naturaleza del pastor, por eso es pastor. Amén. Pastor, una pregunta, las primicias, ¿cómo se deben dar? ¿En ofrenda o en...? Ya, cuando aquí hace Una Santiago pregunta, una sí. pregunta No se escucha. relacionada, porque estamos hablando del plan financiero. Sí. Y hemos hablado de diezmos y ofrendas. Claro. Cuando hablamos de diezmos y ofrendas, incluye todo. Votos, Ok. primicias, diezmos. Lo que pasa es que están direccionadas de diferente manera. A ver, las ofrendas funcionan para el aspecto administrativo en todas las áreas de la iglesia. ¿Ya? El diezmo funciona parte para la administración de la iglesia a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel distrital y a nivel local. Cuando hablamos de los diezmos, parte de los diezmos van a nivel internacional o mundial, a nivel nacional, a nivel distrital Y local. y a nivel local. ¿Sí? En el campo local, ¿a qué se refiere? A ese porcentaje que se saca para el sostenimiento de la obra donde está ubicada. Cuando hablamos de votos, hablamos de aportes extras que en un momento de emergencia, por alguna circunstancia, no habiendo recursos, el pastor dice, venga, Necesitamos... necesitamos
yo qué sé. Comprar una cabina de sonido. O vino una tormenta y se llevó el techo del salón. Y lo que hay en el fondo no alcanza. Y no hay plata en el fondo, nos toca acudir a la generosidad del creyente. Entonces le decimos, hermanos, como ustedes saben, el techo, el salón se inunda, El vendaval se lo no llevó. tenemos techo, tenemos que reunir porque no podemos seguir así. Entonces a eso le llaman votos. Votos. ¿Quién nos regala una hoja? ¿Quién nos regala, yo qué sé, la libra de puntillas? O el manojo de amarres. A eso le llaman votos, pero son ofrendas. ¿Qué son primicias? Primicia es lo primero que yo recibo, sea en la empresa, sea en el empleo o sea en la cosecha. Entonces vamos a ver si tratamos de entender. Comenzamos este año y el hermano Santiago, perdone que use su nombre, tiene un almacén. Le dio por abrir el 1 de enero y el primero que llegó compró, yo qué sé, algo así, una prenda de vestir. Bueno, eso primero que vendió, Es una primicia. esa es la primicia y eso se da una vez al año. Pero resulta que Santiago no tiene negocio, él es un empleado. Entonces, fue el 2 de enero a laborar. Al final del mes le liquidaron. El primer día, o sea, el del 2, eso se llama Una primicia. primicia. Pregunta, ¿es anual o si mi trabajo... Dependiendo Exacto. del manejo que se le dé, si su empleo es indefinido o no. Entonces uno lo da. Ok. ¿Me hice entender? Me contrataron por temporada. El primer sueldo del día, esa es primicia. Como se acabó la temporada a mitad de año, tengo que volver a buscar empleo. En la otra empresa donde me ubiqué, el primer día de trabajo, eso es primicia. Tengo una finca. Eché una cosecha de maíz. Las primeras mazorcas son primicias. Tengo una gallina. La puse a criar pollitos. El primer pollito que sale Una primicia. es una primicia. Así funciona. Se llevan a la iglesia y se le entregan al pastor. Al pastor. Eso es lo que la iglesia reglamenta. Amén. ¿Queda claro? Amén, amén. Sigamos, hermano. Es muy delicado porque hay pastores que mensualmente le dicen a los creyentes Primicias mensuales. que tienen que estar dando Respetamos primicia. mucho Sí. la visión, la forma como algunos lo hacen, porque pues cada pastor tiene potestad de manejar. Bueno, pero eso ya corresponderá A cada administración de... exactamente. Pero la Biblia lo dice, lo primero es lo primero. Ya, ¿cómo le dijera yo? Yo estoy dando la forma como yo vivo mi vida cristiana Exacto, sí. y ejerzo el ministerio. Como ¿Está lo, claro? Como lo ha enseñado durante toda su... Como lo hemos hecho toda la vida. Toda la vida. Y hacemos una salvedad también. Jamás nos hemos acercado a un creyente a preguntarle si dio la primicia o no. Sí, no, nunca. Porque volvemos a lo del principio. Nunca hemos sido pastores por amor al dinero. Nunca. Hemos sido pastores porque Dios nos llamó a cumplir una misión. Si alguien trae una primicia, se reciben. Si la gente no trae, ustedes nunca Nada pasa. escuchan llamándole la atención a nadie. Claro. Enseñamos porque es bíblico, pero todo lo que tiene que ver de manejo económico en la iglesia no es impuesto, es el resultado de la gratitud, la voluntad y la generosidad del creyente. Amén. Sigamos. Dice una hermana, si yo tengo un taller de costura, entonces es lo mismo, también una vez al Claro. año. Sí, señora. Sí, señora. Bueno.
Pastor, llega una inquietud, dice, he escuchado durante muchos años, entrégale todo a Dios, pero nadie explica cómo se lleva a efecto el entregar todo a Dios. Nadie explica en forma práctica, simple, cómo se entrega todo a Dios. Yo quiero saber. Bueno, cuando se entrega todo a Dios, es poner en práctica lo que dice la segunda ley. Para información de los que no saben cuál es la segunda ley, es el libro del Deuteronomio, que luego está avalado por la enseñanza de Jesús. ¿A qué se refiere? Amar a Dios con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el corazón. Amén. Eso es. Entonces, cuando yo entrego todo mi ser a Dios, lo demás es secundario. Claro. Amén. No está diciendo Dios, tienes la finca, entrégala. Tienes la casa, entrégala. Tienes la cuenta. No, Él no está diciendo, está hablando es de la ofrenda del individuo, el hombre como tal. Una vez que yo le entrego toda mi vida a Dios, lo que Dios me demande yo lo haré. Exacto. Sin ningún prejuicio. A eso es lo que se Amén. Sí, señor. Muy bien. Pastor, yo no leo mucho la Biblia, pero escucho todo el tiempo las enseñanzas que me transmiten a través de mi culto o por internet. ¿Eso está mal? Ya que soy más auditiva, se me queda más fácil las enseñanzas de manera auditiva que leyendo. Muchas gracias. Todo extremo es malo, ¿no? Yo le recomendaría que también lea. Porque pues si Dios le dio la oportunidad. Si puede leer, tiene la capacidad, claro, no tiene problemas de visión. Pero vamos a suponer de que por alguna circunstancia no puede leer. La Biblia dice, aquella vez que una mujer entre la multitud le dice a Jesús, Señor, bienaventurado el vientre que te concibió y el pecho del cual te amamantasteis. ¿Qué le dijo Jesús? Más bien aventurada cosa es oír la palabra de Dios y guardarla. Pablo escribe en su carta a los romanos y dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si usted la lee, pues oye a Dios a través de la lectura. Claro. Pero si la escucha a través de el hombre que Dios puso para transmitir el mensaje, también está bien. Yo le recomendaría que hiciera lo uno sin dejar de hacer lo otro. Es decir, escucha a Dios a través de su palabra. Escucha a Dios a través de la palabra que el pastor le predica. Amén. Hay una inquietud acerca de lo que el pastor estaba diciendo y dice, pastor, ¿esa palabra potestativo no puede llevar a los pastores a mal actuar? Cada uno es responsable. Y tendrá que rendirle cuenta. Y tendrá que rendirle cuenta a Dios. Los abusos que cometan los labradores de la viña, los hará sujetos de juicio cuando el dueño de la viña... Sí, el pastor siempre ha dicho eso. La iglesia es como una finca. El mayordomo es el que tiene que dar cuenta de Dios. Claro. Yo soy pastor de la iglesia y en razón a la investidura que tengo, pues, perdonen la redundancia, tengo la posibilidad de manejar la autoridad en dos sentidos. Una, para beneficio propio. Conozco casos. Son excepcionales. Es decir, no es el común. Donde el que lidera se aprovecha de la investidura. Pero también conozco casos de hombres que no solamente se han entregado ellos a Dios y a la iglesia, sino que han entregado lo que Dios les da a Dios y a la iglesia. Cuando venga el dueño de la viña, entonces a los labradores malvados, pues ya sabemos lo que les espera. Y a quien hizo bien las cosas, entonces se cumplirá lo que dice Pedro en su capítulo 5 de su primera carta. Y cuando venga el príncipe de los pastores, amén, ustedes como pastores recibirán el reconocimiento de Dios. Amén.
Por eso es que es tan importante que quien ejerce el ministerio haya tenido un encuentro personal con Dios, porque en la medida que conozca a Dios, así actuará. Amén, hermano Carlos. Bueno, acá cambia uno de tema radicalmente. Dice acá nuestro oyente, ¿puede una hermana tener intimidad con su esposo, ya que aunque él se haya apartado y hasta haya decidido irse de la casa y tiempo después volver de un momento a otro? Claro, es su esposo. Es su esposo. Legalmente es su esposo. Y si ella no le ve problema, Exacto. ¿Quién ¿cuál es es uno el para juzgar? problema? Que yo le recomendaría pues que busque la manera de cuidarse, porque si el hombre viene de la calle, Está apartado. está apartado, ha hecho y ha deshecho, es muy posible que venga enfermo y pueda afectarle su salud. Pero ya eso es de carpintería. Sí, señor. ¿Cómo así? Sí, ¿Cómo sí, así, pastor? es de ponerse de acuerdo los dos. Nunca he escuchado Venga, la palabra. yo sí lo voy a atender, pero como dice la propaganda, o decía, porque ya no volvió a salir, sin preservativo ni pío. Ella debe de cuidarse. Pastor, quisiera saber qué situaciones del Antiguo Testamento se pueden aplicar al día de hoy, porque he escuchado muchas enseñanzas donde los pastores hacen muchas tipologías, como identificar si son o no son correctas. Bueno, cuando hablamos en el Antiguo Testamento, tenemos que mirar desde varios puntos de vista. Una cosa son las profecías exclusivas a Israel, otra cosa son las profecías que tienen carácter universal. Ujú. ¿Ya? Unas cosas son las leyes ceremoniales y otras cosas son las leyes morales. Sí. ¿Está claro? Entonces, dependiendo del campo en que el individuo esté, así debe de aplicarse la vida en el Antiguo Testamento o del Antiguo Testamento hoy. A ver si me hago entender. Capítulo 53 del libro de Isaías es una profecía mesiánica, pero es universal. O sea, hasta nosotros nos alcanza. ¿Por qué? Porque la obra de Jesús, que estaba profetizada en Isaías 56, hasta hoy está vigente y sigue estando vigente hasta que sea salvo el último hombre. Hay leyes ceremoniales, como eran las nuevas lunas, los días de fiesta, los días de reposo, que todas terminan con la obra de Jesús en la cruz. Hay leyes que tenían que ver directamente con la vida de los individuos en el pueblo de Israel. Es más, uno lee textualmente: estos son los mandamientos que Jehová Dios ordenó para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Dentro de toda esa normatividad hay leyes que vienen hasta hoy, hay leyes que terminaron en el Calvario. ¿Qué leyes vienen hasta hoy? Las que aparecen en Éxodo 20, que están relacionadas con lo moral. ¿Qué leyes de esas no vienen hasta hoy? La que tiene que ver el campo ceremonial, que está relacionado con festividades, entre las cuales aparece el sábado. Entonces, cuando uno mira la Escritura, encuentra el sábado de Dios, el sábado social, el sábado de la tierra y el sábado de la iglesia. ¿Cómo es? En el Génesis usted no encuentra a Abraham, ni a Isaac, ni a ninguno guardando el sábado. ¿Por qué? Porque el que descansó el sábado fue Dios, después de todo lo que hizo. Y si usted mira bien, el descanso de Dios allí no es el equivalente al resultado del cansancio, sino de la satisfacción. O sea, Dios se sintió satisfecho al haber hecho todo y ver que era bueno
en gran manera. Luego establece la regla social a los hombres, porque los hombres, en aras de querer tener, entonces dice Dios que trabajen 6 días y descanse uno. Luego en la tradición mosaica, lo que Dios estableció como una ley social, lo hicieron como una ley religiosa espiritual, que llevaron inclusive a procederes bastante complejos, como a quitarle la vida al que no descansaba el día sábado. Luego viene el sábado, que hablamos del pueblo de Dios, el cual no pudieron entrar, que usted lo lee en Hebreos capítulo 3, capítulo 4, lea ahí y ahí va a descubrir los 4 sábados de los cuales les estamos hablando. Las leyes ceremoniales terminan en Cristo. Y el verdadero reposo para el cristiano hoy es Jesús. Porque ya no es un sábado social, es un sábado espiritual. Vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo los hago descansar. El tiempo se fue. El tiempo se fue. Pero hay espacio para una pregunta. ¿Sí? Más. Ah, bueno. Acá dice, pastor, ¿es correcto usar la palabra actuar para referirse a Dios cuando habla como hombre y habla como Dios? Sí. Dios actúa como un ser humano en la tumba de Lázaro, llorando. Pero Dios actúa como Dios, o Jesús actúa como Dios, frente a la tumba de Lázaro, llamándolo, ven fuera. Uh-huh. Son 2 formas de mirar a Jesús, en lo humano y en lo divino. Uh-huh. ¿Está claro? Amén. Jesús en la barca actúa como humano, está cansado y duerme. Dios no duerme. Uh-huh. Pero Jesús es Dios y está durmiendo. ¿Por qué? Porque está en la condición, ¿qué? Humana. Uh-huh. Pero cuando le despiertan, hablando de lo humano, Él se levanta como Dios, reprende el mar, reprende el viento, y hubo gran bonanza. Y el interrogante fue, ¿quién es este? Uh-huh. Que aún el viento y el mar le obedecen. Uh-huh. Amén. Lamento decirles que el tiempo se fue.